La madrugada cayó sobre el pueblo con un silencio tan hueco que parecía absorber cualquier rastro de vida. No era el silencio normal de un amanecer temprano. Era un vacío, un espacio entre respiraciones que no debía existir. La casa donde todos se refugiaban ya no era un refugio. Las paredes se habían tornado tensas, como si contuvieran un temblor interno. Las grietas que habían aparecido al principio como simples fisuras, ahora serpenteaban como venas secas, extendiéndose por el suelo, subiendo por las patas de las mesas, divirtiéndose alrededor de los marcos de las ventanas como un lenguaje incomprensible. No eran grietas naturales, eran marcas, trazos, la lengua de Grimm. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar a su propio infierno. Se escuchaban puertas abrirse y cerrarse de golpe, gritos aislados, vidrios rompiéndose, animales huyendo hacia los bosques como si fuera el último refugio que les quedaba. Un caballo se desgarró solo en su establo intentando escapar de una sombra que el dueño juraba no haber visto. Más lejos, una anciana gritaba por las paredes de su casa. Le estaban latiendo. Desde otro punto, un hombre corría desnudo por la calle, desesperado porque la tierra lo estaba llamando por su nombre. Todo al mismo tiempo. Todo demasiado rápido. Todo demasiado coordinado. Como si el pueblo entero estuviera siendo observado por un solo ojo invisible, que buscaba algo, algo que ya había encontrado. Dentro de la casa el ambiente era espeso. El anciano se mantenía cerca de la ventana, observando el cielo grisáceo que no terminaba de aclarar. Eldrick caminaba de un lado a otro, inquieto, en esa energía rota de quien quiere hacer algo pero no puede hacer nada. La mujer preparaba té para la niña, aunque sus manos temblaban tanto que derramaba más de lo que lograba servir. Elizabeth, en cambio, parecía ajena a todo. Sentada en el suelo, dibujaba con un carbón sobre una hoja arrugada. El perro estaba junto a ella, rígido, vigilándola, como si temiera que algo inevitable la arrastrara el alma en cualquier momento. El anciano la observaba con preocupación contenida. «¿Qué dibujas, pequeña?», preguntó con cuidado. Elizabeth no respondió. Le dio vuelta al papel y se lo mostró. Eran líneas negras, curvas irregulares, símbolos que parecían repetirse, espirales que recordaban a las grietas del suelo. Eran las mismas marcas que aparecían en las casas del pueblo, exactamente las mismas. El anciano sintió un sudor frío recorriendo la espalda. «¿Quién te enseñó eso?», dijo en voz baja. Elizabeth levantó la mirada, y por un instante el anciano sintió como si una presencia enorme, oscura, distante como un eclipse, se asomara detrás de sus ojos. «No es alguien», dijo la niña con suavidad. «Entonces, es algo que está debajo». Las brasas de la chimenea se apagaron de golpe. Eldrick se detuvo en seco. Rowan levantó la cabeza bruscamente. El perro comenzó a gruñir hacia el piso. Fue entonces cuando lo escucharon. Latido, profundo, lento, como si el corazón del pueblo estuviera enterrado bajo la casa. Otro latido, más fuerte. Las grietas del suelo vibraron. Elizabeth cerró los ojos con calma. «Está despertando», murmuró. «¿Quién?», preguntó Eldrick con la voz rota. La niña no respondió, porque no hacía falta. Todos lo sabían, o lo sentían. Era Grimm, pero no en la puerta, ni en la ventana, ni sobre el techo. Grimm estaba debajo, debajo de todos ellos, debajo del pueblo, debajo de la misma tierra, como si su cuerpo, su forma vampírica, sus raíces estuvieran abriéndose paso desde un estrato tan profundo que ninguna pala podría alcanzar. El anciano se alejó de la niña horrorizado. «Esto no debería estar pasando», susurró, casi sin aire. Él
Él no debería poder acercarse tanto. Eldrick lo encaró. Tú dijiste que las marcas eran solo un rastro, que no podían entrar, que nada podía entrar. Las marcas no entran, respondió Martha con la voz quebrada. Las marcas llaman. El latido volvió, y esta vez las paredes temblaron. Un cuadro cayó al suelo. Las cortinas vibraron agitadas por el viento inexistente. El perro empezó a aullar con un sonido que no parecía suyo. Las ventanas se empañaron desde adentro. Rowan levantó el arma, aunque sabía que era inútil. La mujer abrazó a Elizabeth con fuerza, pero la niña no reaccionó. Su respiración era serena, casi ausente, como si escuchara una música que los demás no podían percibir. El anciano, temblando, murmuró: está usando al pueblo como un aliento, como si respirara a través de nosotros. Eldrick miró las grietas del suelo. Algo se movió dentro de ellas. No sombra, no luz, algo entre ambas, algo vivo. «Martha», dijo Eldrick retrocediendo, «¿qué es eso?». El anciano se acercó lentamente, tratando de no entrar en pánico. Las grietas se abrían y cerraban como si fueran parpadeos o bocas. «Es la superficie», susurró con asco. «Está intentando manifestarse, completar la forma». La niña habló entonces, mirando a la nada. «Dice que todavía no». Las grietas se detuvieron. La casa quedó en silencio. Eldrick tragó saliva. «¿Todavía no? ¿Qué?». Elizabeth levantó la mirada hacia todos ellos, con una expresión que no era suya. «Todavía no es el momento de tomar al pueblo», dijo en voz baja. «Primero quiere ver quién es el más débil», con un tono un poco burlesco. Un escalofrío recorrió a todos, y entonces, desde afuera, se escuchó el primer grito desgarrador de la noche. Un grito humano, un grito de alguien que estaba siendo encontrado, no por manos ni por colmillos, sino por la sombra de un ser que no necesitaba tocar para devorar, la sombra de Grimm. Y así comenzó la primera noche en la que el pueblo dejó de ser un lugar y se convirtió en un campo de caza. El viento nocturno no logró acallar los sonidos, esos latidos húmedos y espasmódicos que vibraban desde el subsuelo. Las grietas que serpenteaban por las calles ya no parecían simples fracturas, eran líneas de un idioma vivo, un idioma que intentaba recordar cómo se hablaba a través de un cuerpo humano. Y esa lengua quería carne. Las casas del pueblo habían despertado. Las paredes se arqueaban con respiraciones lentas y húmedas. Las marcas que antes parecían simples rasguños, ahora se abrían como párpados, dejando ver pequeñas membranas palpitantes, como heridas que trataban de mirar. La oscuridad eligió una casa, una pequeña y deteriorada vivienda al final del camino de tierra, donde vivía Domingo Mera, un hombre solitario que nunca se metió con nadie, pero que estaba acostumbrado a beber hasta que el sueño lo venciera. Esa noche el sueño no llegó primero. La grieta bajo su piso se abrió con un susurro húmedo, un crack apenas audible, y de la madera desgastada emergió un bajo negro, lento, serpenteante, como el aliento de algo hambriento que acababa de despertar. Domingo, medio ebrio, abrió los ojos solo para ver cómo las sombras de su habitación se contraían hacia un punto, como si el mundo entero respirara al revés. «¿Qué? ¿Qué carajos?», murmuró, intentando enderezarse. El suelo vibró, luego cedió. Una mano delgada, alargada, con dedos tan largos como cuchillas, salió desde la grieta.
No tenía piel. Estaba hecha de una especie de carne fibrosa, húmeda, que palpitaba como si estuviera recién formada. Domingo se quedó paralizado. La mano lo sujetó del tobillo. Primero sintió frío, luego un ardor insoportable, como si algo estuviera chupándole la vida a través de la piel. ¡Suéltame!, gritó tratando de patear. Pero al mover la pierna, la mano se abrió como una boca. Sí, una maldita boca, formada por varias capas de carne vibrante. Los dedos eran mandíbulas, y esas mandíbulas se cerraron con un chasquido húmedo. Domingo cayó al piso mientras su propia energía, su esencia, su identidad, sus recuerdos era drenada como humo que abandonaba su piel. Su cuerpo se arrugó en cuestión de segundos, la piel se grisáceó, los ojos perdieron brillo. Y lo peor no fue la muerte, lo peor fue escuchar su propia voz saliendo desde la grieta. Tu forma. El suelo respiró la frase con un eco viscoso y distorsionado. Las grietas se iluminaron con un brillo febril, rojizo, como líneas de sangre que ardían desde adentro. Domingo fue levantado bruscamente, no por fuerzas invisibles, sino porque del interior de la grieta comenzó a emerger un cuerpo que todavía no tenía forma definida. Era como ver una escultura hecha de tendones, venas y fragmentos de carne robada que se retorcían buscando un patrón, un molde. Y la carne del cadáver de Domingo comenzó a despegarse sola, flotando, adhiriéndose a ese cuerpo incompleto. Era grotesco, era antinatural, era la primera etapa de la materialización. El cadáver terminó desplomado, vacío como una piel desinflada, y la figura que emergió dejó salir un sonido, no un rugido, no un suspiro, un latido, el primer latido de Jod Grim. Aún no era completo, pero ya estaba aquí y necesitaba más cuerpos, más esencia, más pueblo. Ese fue el momento exacto en que los glifos de la calle comenzaron a brillar en sincronía, como si celebraran el nacimiento de un monstruo, y el pueblo, sin saberlo, despertó al verdadero horror. Nadie en la calle sabía describir el momento exacto en que el silencio del pueblo se quebró. Fue como si un hilo invisible, tensado desde lo profundo de la tierra, se hubiera reventado sin previo aviso. Primero llegó un olor metálico, seco, penetrante que parecía filtrarse entre las rendijas de cada ventana, y luego el chillido. No fue un grito humano, no fue un rugido animal, fue algo partido a la mitad, una voz que aún intentaba ser voz, pero ya no pertenecía a este mundo. El señor Domingo había sido escuchado por última vez horas antes, moviéndose dentro de su casa con la torpeza habitual de un anciano solitario. Luego, un golpe seco. Después, una pausa tan espesa que dolía. Y entonces, ese sonido desgarrador que congeló a medio pueblo en sus propios umbrales. La gente no se atrevió a entrar. Nadie salió de sus casas, ni siquiera para asomarse. Solo escucharon un arrastre húmedo, algo que se pegaba al suelo, algo pesado, algo que goteaba, el crujido de madera resistiéndose a un peso que no debía existir allí, un zumbido profundo, casi subterráneo, como si la misma tierra estuviera siendo succionada por debajo de la casa del viejo. Y luego, algo peor, un silencio vivo, un silencio que respiraba por sí mismo,
que parecía observar, que se acomodaba entre las paredes del pueblo como un intruso que acababa de llegar y ya sabía dónde quedarse. Las luces dentro de la casa del señor Domingo comenzaron a parpadear sin ritmo. A ratos parecían apagarse por completo y otras veces brillaban con un resplandor enfermizo, amarillo, como si algo se alimentara de esa electricidad, viviéndola, lamiéndola. El olor a hierro se volvía tan intenso que las personas más cercanas al domicilio tuvieron náuseas. A través del vidrio opaco y sucio de la ventana, algunos dijeron ver una sombra deslizarse. No caminaba, no se movía como un cuerpo. Era como si la oscuridad misma estuviera probando su forma. Algo se estiraba, algo se contraía, algo buscaba proporción. Y en medio de eso, un sonido casi imperceptible, un latido seco, irregular, creciendo debajo del piso de madera. Como un corazón que no debía existir, como si lo que estuviera usando los restos del señor Domingo para tomar forma aún no terminara de entender cómo se supone que late un cuerpo. Una vecina aseguró haber oído un susurro, no como una voz, sino como una respiración demasiado cerca del oído. "Mos". Pero nadie quiso creerlo, nadie quiso imaginarlo. Cuando todo se calmó, cuando la casa quedó finalmente quieta, no hubo valor suficiente para entrar. Ni una linterna se atrevió a abrir la negrura del interior. Lo único que todos sabían era esto: el señor Domingo ya no estaba. Lo que fuera que había salido de él aún no tenía forma, pero ya estaba aprendiendo a caminar. O algo peor, estaba eligiendo cómo quería verse cuando saliera. Y la grieta que recorría el suelo afuera de la casa, esa línea fina, perfecta, que parecía quemada en la tierra, se había extendido unos centímetros más, como una lengua marcando el territorio de una criatura que apenas acaba de nacer.